Bien, amigos, de inmediato vamos a conversar con el doctor Orlando Sánchez Golding. Él es médico nutrólogo, investigador clínico, presidente de la Asociación de Medicina Regenerativa. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Queremos aprovechar de la mejor manera posible este segmento que tenemos con usted, el tema de las células madre y el uso terapéutico que se hace de las células madre, amigos. Definitivamente pues tuvimos que traer al doctor que es de Margarita, vive en Margarita porque estaba por Caracas, porque sabemos que a raíz de que difundimos el micro de Beatriz Adrián con su trabajo, esto generó pues muchísimo interés. Y además recibe muchísimas llamadas, mensajes de Twitter pidiendo sus datos y una entrevista con un poco más de tiempo para que se conozca todas estas propiedades terapéuticas de las células madre, explicar cómo se obtienen, porque ahí quizás, y vamos a partir de allí, amigos televidentes, se tiene pues la convicción de que solo a través del trabajo que se hace de extracción cuando la madre da a luz es posible almacenarlas y que el bebé pues tenga a bien eso para su vida, para su futuro, para sus tratamientos médicos. Claro. Sin embargo, después de, adentrarnos en esta información, quisiera que nos contara cuál es la diferencia de cómo se obtienen en el caso de los bebés y para personas para otro tipo de pacientes, pues para personas adultas. Sí, las células madres pues obviamente ha sido un tema bastante controversial en los últimos años. Ha habido unas tendencias muy a favor de las investigaciones y otras un poco con resistencia, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, la tendencia nos ha demostrado que el tratamiento regenerativo con ellas es cada vez mucho más exitoso y nos está mostrando resultados a favor de que vale la pena seguir este trabajo. En los niños usualmente se toman las células madres de cordón umbilical al momento del nacimiento, como todos hemos oído escuchar, pero aquellos que no hemos tenido la oportunidad, porque pues eso es un procedimiento bastante reciente y novedoso, tenemos la oportunidad actualmente de extraerlas de diferentes partes de nuestro organismo. Los sitios donde obtenemos usualmente las células madres son a través de punción de médula ósea, una de las fuentes mucho más abundantes en cantidades de células madres. Eso se hace a través de una punción, dependiendo del caso. Si el niño es muy pequeño, se hace en la tibia, en el hueso que está debajo de la rodilla. Si es un poco más grande, mayor de 1 o 2 años, ya uno puede ir a un acceso mucho más abundante en cantidad de células madres y con más calidad, que es la cresta ilíaca. Y en caso de mayores o personas adultas, se puede ir tanto a cresta ilíaca como punción de esternón. Sin embargo, existe también una máquina que se llama máquina de aféresis, conocida en el gremio médico básicamente para el uso de plaquetoféresis y recambio plasmático, y este equipo se utiliza hoy en día para extracción también de células madres, y desde hace aproximadamente 10-15 años se está utilizando para el trasplante de médula ósea. En este caso, el trasplante de médula ósea es un trasplante que es heterólogo. Se sacan las células madres con esa máquina de aféresis en un paciente donante sano para colocarlo en un paciente enfermo, como por ejemplo una leucemia, donde la médula ósea está aplásica y se trata de regenerar para que ella vuelva otra vez a producir la sustancia medular con todo su sistema inmunológico. A raíz de ahí se notó que los pacientes que tenían leucemia, pero que asociados a ella tenían otras patologías, al hacerle el trasplante de médula ósea heterólogo, por supuesto de un paciente sano, compatible, se evidenció que mejoraban otras patologías, como eran daños a nivel hepático, daños a nivel cardiovascular, y empezó también a generarse mucho más el interés en la investigación en células madres como tratamiento regenerativo. Y hoy en día pues la gama de enfermedades que podemos tratar es cada vez más amplia, pasando desde enfermedades degenerativas como diabetes, enfermedades degenerativas neurológicas, Alzheimer, demencia senil, secuelas de accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, como enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, psoriasis, esclerosis múltiple,
yo creo que es bien importante decir que las células madres no tienen el potencial curativo definitivo como a veces se quiso pensar o se pensó que iba a ser esa expectativa curativa totalmente. Yo creo que en el futuro pudiera llegarse a eso, pero pues las investigaciones en el futuro hay mucho camino y mucha tela que cortar en este campo, y el tiempo nos dirá, pues, y nos dará razones y nos dará muchas más esperanzas. Para acercar un poco más estos descubrimientos al ciudadano común, al paciente, por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿cómo funciona el tratamiento con las células madre y qué es lo que genera al final? Porque entiendo que, como usted dice, doctor, no es necesariamente que se va a curar la persona, pero empieza un proceso de regeneración que permite pues una mejoría importante. Y una mejor calidad de vida. Sí, bueno, cuando hablamos de células madres, sabemos siempre que células madres son células que ellas tienen un potencial de autorreplicación y de reproducción por sí mismas. Ellas se reproducen de forma espontánea para garantizarnos la cantidad de células madres, porque ellas están ahí en nuestro organismo para regenerar y recambiar nuestro tejido celular en nuestro organismo para poder mantenernos sanos a lo largo de la vida. Cuando ese equilibrio se pierde, empiezan los tejidos a degenerarse. En el caso de la diabetes, tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es de origen autoinmune porque se generan anticuerpos contra las propias células del páncreas, y la diabetes tipo 2, que es la diabetes no insulino dependiente, donde el paciente debe recurrir a la ingesta de medicamentos vía oral, ¿no? ¿Qué efecto hay en ambos casos? Tratar de regenerar las células del páncreas para optimizar la producción de insulina, y a nivel de metabolismo tratar de optimizar el metabolismo en el manejo de la relación glucosa e insulina. La insulina controla los niveles de glucosa, pero a su vez también está otra sustancia hormonal o endocrina, que es el glucagón, que ellas se autorregulan entre lo que es glicemia, insulina y glucagón para mantener los niveles. Cuando trabajamos a nivel metabólico, liberamos un poco un bloqueo, digamos, a nivel de receptores de insulina en las células, y facilitamos el paso de la insulina de la sangre al interior de la célula, y eso nos garantiza que los niveles de glicemia bajen. ¿Qué ocurre cuando bajamos los niveles de glicemia en un paciente que está con un descontrol, con el azúcar alta? Mejoramos la condición de trabajo del riñón, del hígado, del corazón y del sistema neurológico. De esta manera, asegurándonos que el paciente no presente las secuelas o recupere los daños ya causados por la diabetes. El problema con la diabetes es el efecto devastador con los años del deterioro de diferentes órganos que los médicos llamamos órganos blancos, órganos que son el riñón, que se va degenerando, termina en una nefropatía diabética, un daño renal que puede llevarlo incluso a una hemodiálisis o a una diálisis peritoneal para que el paciente pueda seguir viviendo. Y tenemos también el caso en que se daña la retina del ojo, el paciente pierde la visión, daña el sistema neurológico periférico y produce la neuropatía periférica, y produce un daño vascular que le provoca riesgos o lo hace más propenso a riesgos de infartos y accidentes cerebrovasculares. Fíjese, doctor, por ejemplo, ¿cómo funciona el tratamiento? Es decir, desde que usted recibe al paciente y la persona comienza a ver los primeros efectos, esto amerita reposo, ¿cómo transcurre el tratamiento con células madre? Sí, es un tratamiento que es totalmente ambulatorio, ¿no? El paciente hace su cita, usualmente como estábamos en una ciudad fuera de Caracas, pues tratamos de darle toda la mayor información desde nuestra sede, solicita la cita, se le dan las indicaciones, el paciente debe acudir con una serie de estudios dependiendo de la patología, eso se les va a indicar a través de la central telefónica. Llega a la consulta, se hace una evaluación, se determina cuál es el tipo de tratamiento que se va a aplicar en el paciente, si es una punción, si es una extracción con máquina de aféresis, y se hace luego la planificación del tratamiento. Esta planificación requiere que previamente reciba probablemente una inducción o un estímulo con factores estimulantes de la colonia de granulocitos que nos garantiza
obtener un gran número en millones de células madres para estimular ese efecto regenerativo, y luego el paciente va al procedimiento el día que se le asigna el tratamiento, ¿no? Un tratamiento ambulatorio donde el paciente llega, se le hace una hematología para verificar el estímulo que recibió, se va al procedimiento establecido, como puede ser la punción o la máquina de aféresis, y en el cabo de 2 horas hemos extraído la célula madre por la vía que hayamos decidido y las activamos para luego reimplantarlas en la zona donde queremos regenerar el tejido y por vía endovenosa. Tenemos aplicaciones de tipo locales hacia el tejido u órgano que está afectado y aplicaciones por vía endovenosa, de manera de asegurarnos que toda la economía de nuestro organismo se beneficie con el tratamiento. Esa parte del tratamiento donde la persona se le inyecta o se le coloca por vía endovenosa, toma horas, minutos, Es cuestión de minutos. Eso es un procedimiento no es complicado bastante rápido. para nada. No, para nada. Ambulatorio, dura aproximadamente 2 horas entre que se extrae, media hora entre que se reimplanta y luego el paciente sale del procedimiento, va nuevamente a la consulta, se le entregan sus indicaciones tal cual como se quiere que el paciente haga, porque debe llevar un control nutricional y debemos hacer una serie de controles posteriores al tratamiento, de ver la evolución, y eso es todo sin reposo de ningún tipo, sino un reposo relativo. Fíjese, doctor, nos queda un minuto, ya lo tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo, pero nos preguntan los televidentes por cáncer y lupus a través de este tratamiento. En lupus, como enfermedad autoinmune, los resultados son bastante buenos porque detiene la progresión de la enfermedad y en muchos casos revierte los daños causados, pero en cáncer aún no hemos incorporado esto como protocolo. Aún no. Doctor Golding, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Esperamos que al menos haya quedado un poco más claro, todas las bondades del uso terapéutico de las células madre. Es un tema muy complejo. Miren la guía que nos dio el doctor, tiene muchísimas páginas y para abordar esto, él nos había traído usted algunas cifras también. Sí, traía estadísticas y datos. Pudiéramos darlas, por lo menos listarlas, enumerarlas y contarle a los televidentes en 30 segundos un poco de qué van las cifras con respecto al éxito del tratamiento, doctor, para despedirlo ya porque no me queda mucho tiempo. Claro, los resultados, en función, por ejemplo, de diabetes, tenemos unos resultados con un 70-60% de mejoría significativa en el paciente. Eso lo medimos por pruebas estadísticas, percentiles. En caso de accidentes cerebrovasculares, tenemos mejoría en cuanto a la movilidad y a las funciones perdidas por el daño neurológico. En caso de hipertensión arteriales severas, controles de las presiones arteriales. En casos de nefropatías, daños renales, ya sea por diabetes u otras patologías, también logramos evitar que el paciente vaya a una hemodiálisis renal. Incluso si el daño no es muy avanzado, pues revertirlo para que el paciente pues tenga una calidad y un control en su enfermedad pues adecuado. Ahora sí no nos queda más tiempo. En otra oportunidad. Sin embargo, amigos televidentes, ya tienen las vías de contacto. De cualquier modo vamos a estar bien pendientes de sus solicitudes de esta información durante todo el día de hoy. Tenemos que despedir al doctor Golding. Les pedimos que se queden con nosotros porque al regreso vamos a estar hablando de alternativas para este fin de semana. Una de ellas tiene que ver con el Día Mundial de la Salud Sexual. Eso al regreso.